Tengo 17 años y vivo con mi madre, una mujer de 43 años, mi padrastro y mis 2 hermanastros. Tengo un hermanastro y una hermanastra más joven, pero no estamos cerca el uno al otro. Mi hermanastro, llamémosle Henry, es 1 año mayor que yo, y mi hermanastra, Emma, es 2 años menor que yo. Todos vamos al mismo instituto, pero no tenemos amigos en común y solo hemos estado muy unidos. Mi madre se casó con su padre después de salir durante casi 5 años. La boda fue hace 3 años, pero nuestras familias viven juntas desde hace 6 y la boda no fue más que una formalidad. En cuanto a mi padre, desgraciadamente falleció cuando yo era muy pequeña y nunca pude pasar mucho tiempo con él. Apenas lo recuerdo porque era muy pequeña cuando falleció. Mis padres nunca se casaron y la familia de mi padre no aprobaba a mi madre porque era un poco fiestera y no tenía buena reputación en su pueblo. Así que vivieron juntos poco tiempo, pero no se casaron porque entonces los padres de él probablemente le habrían cortado el grifo. Más tarde, cuando solo tenía 27 años, le diagnosticaron leucemia y, cuando se enteraron, ya era demasiado tarde para hacer algo. Por suerte, tuvo tiempo de poner en orden sus asuntos y se las arregló para crear un fondo de educación para mí cuando él ya no estuviera, para que yo no tuviera nada de qué preocuparme y mi madre no tuviera que esforzarse por trabajar duro cuando él falleciera. Siempre lo supe desde que sus abogados me lo contaron cuando era muy pequeña. El abogado de mi padre era quien controlaba el manejo del dinero, pero después de que yo cumpliera 18 años, tendría el control total del fondo durante mucho tiempo. Después de que mi padre falleciera, nos quedamos solos mi madre y yo, y me acostumbré. Después, mi padrastro entró en escena cuando yo tenía unos 8 años y, después de salir un tiempo, nos fuimos a vivir juntos. Mi madre se había mudado del pueblo en el que vivíamos porque decía que era demasiado doloroso vivir en el mismo lugar en el que ella y mi padre se habían conocido. Nunca he conocido a mis abuelos por parte de mi padre porque a los padres de mi padre nunca les interesó conocerme. De vez en cuando visitamos a los padres de mi madre y son bastante amables, pero la familia de mi madre no tiene ningún vínculo. Así que cuando me mudé con mi padrastro y sus hijos, tenía muchas esperanzas porque pensaba que por fin iba a tener una familia grande y feliz. Tenía muchas expectativas cuando era más joven, pero, por desgracia, mi nueva familia no consiguió estar a la altura, y la verdad es que no les culpo por ello, pero fue bastante decepcionante para mí cuando era pequeña. No es que no me hicieran sentir bienvenido o que me trataran mal, pero había algo que desentonaba en la energía de todos. Vivíamos todos juntos, pero nunca nos sentimos como una familia. Y nunca conseguí conectar ni con mi padrastro ni con sus hijos. Vivíamos en la misma casa, pero nunca se esforzaron por hacerme sentir cómoda ni trataron de conocerme. Lo intenté varias veces, pero no parecían muy entusiasmados, así que desistí. Después de intentarlo durante un par de meses, acepté que todos nosotros éramos más como compañeros de piso glorificados que como una familia real, y eso fue todo. No lo idealicé. Mi madre era otra historia porque ellos la trataban de forma diferente. La energía hacia mi madre era completamente distinta y la trataban como si fuera parte de la familia. Puede que me equivoque, pero creo que parte de la razón por la que mis hermanastros y mi padrastro estaban contentos de incluir a mi madre y jugar a la familia feliz con ella y excluirme a mí era que la ex mujer de mi padrastro había sido una especie de pesadilla. Nunca la conocí, pero he oído hablar de ella, y por lo que he oído era una cazafortunas que dejó a mi padrastro casi sin un céntimo después del divorcio. Tuvo que rehacer su vida desde cero y, para empeorar las cosas, también tuvo que hacerse cargo de mis hermanastros él solo. Su madre había renunciado a la custodia y los había abandonado para irse con su nuevo amante poco después del divorcio. Conocer a una mujer como mi madre, que es exactamente lo contrario de su exmujer, probablemente fue estupendo para todos ellos, pero yo no era realmente necesaria en ese escenario. Y así es exactamente como me hicieron sentir, como una ocurrencia tardía. No puedo definirlo, y no se me ocurre ningún ejemplo, pero se basaba simplemente en las vibraciones y la energía. Siempre tuve la sensación de que, a pesar de formar parte de la familia, en realidad no lo era. Mi único consuelo era el hecho de que podía estar dándole demasiadas vueltas a las cosas, y eso es lo que solía decirme a mí misma cada vez que las cosas se me ponían un poco cuesta arriba. Es raro decir esto,
pero en realidad estaba algo celosa porque sentía como si mi madre hubiera encontrado por fin a su gente, pero yo seguía estando fuera. Al cabo de unos años empecé a tenerles rencor a todos porque era como si me hubieran dejado atrás o algo así. Nunca se lo comenté a nadie porque siempre me parecía algo insignificante y sin sentido. Así que no quería hacer un escándalo diciendo nada al respecto. Y así era la vida. No estaba bien con ello, pero me conformaba. Ahora llegando a lo que pasó hace un par de días. Llevo unas semanas buscando universidades porque se supone que me gradúo en unos meses y tengo que empezar a enviar solicitudes. No estoy preocupada por el dinero porque, como dije, mi madre siempre me había dicho que había un fondo reservado para mí y eso es lo que iba a usar. Pero hace unos días, mi madre me dijo que tenía que hablar conmigo de algo muy importante. Me dijo que mi padrastro no había podido ahorrar dinero para que sus hijos fueran a la universidad, así que necesitaba que ayudara a mi familia y dejara que mis hermanastros utilizaran también el dinero de mi fondo para la universidad. Henry se había tomado un año sabático y estaba a punto de empezar la universidad al mismo tiempo que yo, así que de eso iba realmente la conversación. Legalmente, mi madre no podía controlar los fondos porque en su testamento, mi padre había establecido claramente que solo yo podría controlar en qué gastaba mi dinero después de cumplir los 18 años. Y si he de ser sincera, no quería compartir el dinero con mis hermanastros. Para empezar, no los consideraba familia, y estoy segura de que ellos tampoco. Y en segundo lugar, aunque no acabara utilizando toda la cantidad que mi padre me había guardado, me gustaría utilizarla para mí. Esa cantidad de dinero podría ayudarme mucho y serme útil cuando consiga mi propio apartamento y esas cosas. Hasta que empecé a ganar cuando él iba a ayudarme, ya había ahorrado mucho desde que fui a la escuela pública en vez de a la privada, y mi madre no tuvo que gastar nada de dinero en mi educación hasta ahora. También era muy buena estudiante, así que esperaba conseguir una beca en cualquier universidad a la que decidiera presentarme y matricularme. El dinero nunca me había preocupado, pero ahora que me hacía mayor y estaba a punto de cumplir 18 años en unos meses, empezaba a pensar en ahorrar y ganar dinero. Así que regalar dinero de mis fondos a mis hermanastros no me parecía una gran idea. Así que le dije a mi madre que no compartiría esos fondos con ellos porque no me parecía necesario. Si Henry realmente quería ir a la universidad, podía hacer lo que hacen millones de niños y pedir un préstamo para estudiar. A mi madre no le gustó mi respuesta y dijo que estaba siendo egoísta, pero yo ni siquiera discrepé. En efecto, estaba siendo egoísta y no veía nada malo en ello. Así que, en lugar de discutir con ella, le dije que estaba siendo egoísta y que no pasaba nada porque no consideraba a mis hermanastros como familia. Fue entonces cuando mi madre empezó a gritarme, porque al parecer creía que lo que yo había dicho no era menos que un delito. Tardé unos segundos en asimilar el hecho de que estaba perdiendo la cabeza simplemente porque había dicho la verdad y le había dicho que no consideraba a mis hermanastros como familia. El doble criterio era una locura, porque, por un lado, la familia me había estado tratando como a un extraño durante los últimos 8 años y ella nunca había parecido darse cuenta. O quizás no se había dado cuenta y simplemente no le importaba. Pero cuando se trataba de mí, tenía que considerarlos familia y tratarlos como tales sin ningún motivo. Intenté hablarle con calma y sin gritarle en la cara, pero era inútil porque ya se estaba enfadando conmigo y llamándome desagradecida y demás. Así que esperé a que terminara de gritarme y le dije que podía gritarme todo lo que quisiera, pero que yo no iba a cambiar de opinión. Lo único que iba a conseguir gritándome era alienarme aún más y hacer que me sintiera aún menos dispuesta a ayudarles en lo que fuera. Mi madre se calmó un poco después de que yo dijera eso, y pensé que por fin íbamos a tener una discusión racional y que por fin iba a poder expresar mis sentimientos. Pero fue una tontería por mi parte. Había olvidado que en aquella casa mis sentimientos no importaban en absoluto. Lo único que importaba era que mi madre, mi padrastro y mis hermanastros fueran felices. Mi felicidad no era muy importante para ninguno de ellos. Así que cuando mi madre se calmó, me dijo que tenía una semana para decidirme, pero que después se vería obligada a echarme de casa. Pensé que bromeaba porque era ridículo, pero me dijo que no y como mi cumpleaños era en menos de un mes. Pronto ni siquiera estaría obligada legalmente a dejarme vivir con ellos porque ya no sería menor de edad.
Así que me iría de casa y me quedaría completamente sola si no accedía a compartir con mis hermanastros el fondo para la universidad que mi padre tenía específicamente solo para mí. Me costaba creer que mi propia madre dijera algo así y me pusiera en una situación tan difícil por el bien de mis hermanastros, cuando se suponía que yo era de su propia sangre. Me dijo que tuviera cuidado y que lo pensara bien, porque esta decisión podía costarme todo. Y luego salió de la habitación mientras yo me sentaba y trataba de procesar lo que acababa de decir. Fue increíblemente insultante para mí que mi propia madre me tratara así. Ese día decidí que iba a salir de esa casa costase lo que costase. Así que empecé a hablar con mis amigos y les dije que necesitaba ayuda para encontrar un piso propio porque pensaba mudarme para mi cumpleaños 18. Les conté todo lo que me había dicho mi madre y les expliqué la urgencia de la situación. Sabía que cuando cumpliera 18 años me darían todo el dinero y entonces podría controlar en qué lo gastaba. Sí, tendría que ceñirme a un presupuesto y elegir mi carrera y la universidad con mucho cuidado, pero merecía la pena, porque eso significaba que al menos ahora podría mudarme y vivir por mi cuenta en lugar de aguantar a mi familia o, mejor dicho, obligarles a tolerarme. Porque después de aquella conversación con mi madre, estaba más claro que nunca que yo no era para nada bienvenida en aquella casa. Y que yo era realmente un elemento secundario. Todos estos años no le había dado demasiadas vueltas a nada. De hecho, puede que incluso pensara menos de la cuenta, porque nunca me lo había imaginado. Pasaron un par de días y una amiga me dijo que había podido hablar con una prima que también estaba solicitando inscripción en las mismas universidades que yo porque teníamos interés en el mismo campo. Ella pensaba vivir en un apartamento porque quería ser independiente desde el principio, y mi amiga me había sugerido que me pusiera en contacto con ella para que, si acabamos yendo a la misma universidad, pudiéramos alquilar un apartamento juntas y vivir allí. Me pareció una idea estupenda y me puse en contacto con la prima de mi amiga casi de inmediato. Arreglamos todo, y yo también le conté mi situación, y ella pareció ser muy empática, y pude ver que era una buena persona y que me llevaría bien con ella. Así que esa parte ya estaba solucionada, y lo único de lo que tenía que preocuparme era de dónde viviría hasta que empezara la universidad, ya que faltaban bastantes meses para eso. Pero me resultó bastante fácil resolverlo, porque mis amigos me dijeron que podía irme a vivir con ellos hasta que por fin empezara la universidad. Era un plan complicado y arriesgado, pero estaba dispuesta a llevarlo a cabo porque cualquier cosa sería mejor que vivir con mi madre y esa gente. Porque la forma en que me trataban después de aquella pelea con mi madre era horrible. Y no quiero decir horrible en el sentido de que me hablaran mal o me torturaran o lo que fuera, sino que lo que hacían era mucho más humillante. Todos se habían confabulado contra mí y actuaban como si yo fuera la criatura más repugnante que jamás haya existido. Si yo entraba en una habitación, todos dejaban de hablar al instante y volvían a sus cuartos. Me miraban de reojo todo el tiempo y se negaban a hablarme, como si hubiera hecho algo malo. Era humillante y me daban ganas de salir corriendo porque me sentía muy mal. Tardé un tiempo en arreglármelas, pero decidí que en cuanto mis amigos estuvieran dispuestos a acogerme, me iría de allí. Así que el día que mi madre volvió a hablarme para preguntarme si había cambiado de opinión o no, decidí decirle la verdad y marcharme. Le dije que, en realidad, no había cambiado de opinión y que me marcharía de allí. Le dije que la forma en que ella y su familia me habían estado tratando durante la última semana era poco menos que psicótica y que no podía soportarlo más. Le dije que ya había hablado con un par de amigos y que viviría con ellos hasta que pudiera empezar la universidad y marcharme de aquí. Le dije que no quería volver a verla, así que era libre de echarme y no me importaría. Ya tenía un plan en mente. Así que no me sorprendí mucho cuando mi madre empezó a gritarme una vez más y me dijo que tenía que irme de su casa porque ese no era lugar para mocosas egoístas y desagradecidas como yo. Me fui bastante contenta, y me alegré de ver al último de ellos. Pero ese no era el final del camino para mi plan. Durante el tiempo que había pasado sola en mi habitación, había estado pensando en formas de vengarme de mi madre desde que se casó con mi padrastro. La vida había cambiado para mí, y no en el buen sentido. Pero a ella no parecía importarle porque estaba feliz con su nueva familia. Yo había intentado alegrarme por ella y reprimir mis propios sentimientos al respecto, pero ahora era muy evidente que yo no le importaba en general y que sus hijastros eran más importantes para ella que yo.
La forma en que me había estado tratando me hacía sentir como una idiota, y me había hecho a la idea de que no iba a dejar que esto quedara sin respuesta. Por eso, en cuanto salí de casa, decidí desenmascararla y que todo el mundo supiera qué clase de persona era en realidad. La única razón por la que había esperado una semana para salir de su casa y hablar de sus ridículas exigencias era porque no quería que pudiera tener acceso a mí, ni siquiera para decirme lo decepcionada que estaba conmigo o lo que fuera, porque nadie en su sano juicio apoyaría las cosas que me había dicho. Una vez que me fui a vivir con una amiga, decidí conectarme a internet y escribir un post sobre mi madre. Escribí el incidente que tuvo lugar y cómo mi madre me había estado gritando solo porque yo no quería contribuir al fondo universitario de mis hermanastros. También mencioné que ninguno de ellos me había tratado nunca como de la familia, pero mi madre nunca parecía tener problemas con eso. Solo era un problema cuando yo hacía lo mismo con ellos. Hablé de la doble moral. También mencioné que prácticamente se había olvidado de mí cuando empezó a vivir con su nueva familia. Y también le dije que me parecía el ser más egoísta de este planeta por la forma en que se había comportado conmigo solo por decir que no a algo completamente ridículo. Cualquier persona en su sano juicio habría dicho que no, porque el dinero del que hablaba me lo había dejado mi padre. No era para que lo usara nadie más, y no me parecía justo exigirme que lo compartiera con personas que nunca me hicieron sentir parte de su familia. Incluso podría haberlo concebido si mis hermanastros hubieran sido amables conmigo en algún momento, pero no era el caso. Estaba realmente frustrada y dejé salir toda mi frustración en ese único post. Sabía que esto afectaba negativamente a mi madre, ya que había mucha gente que me seguía, incluidos los amigos de mi padre y sus hijos. Pero en aquel momento no me importaba y quería vengarme de ella. A decir verdad, ella había sido mi única fuente de apoyo y felicidad a lo largo de mi vida, porque solo tenía un padre con el que contar y mis abuelos no estaban realmente en contacto conmigo. Había sido mi primera y más importante amiga. Por eso, cuando eligió a mis hermanastros en vez de a mí, sentí una gran traición. Estaba muy dolida y solo quería desahogarme sin importarme las consecuencias. Así que publiqué ese post y pasó exactamente lo que esperaba que pasara. Recibí varios mensajes de mi madre diciéndome que le había arruinado la vida porque todo el mundo había visto ese post y había sido compartido numerosas veces. Mi madre era bastante popular entre su círculo de amigos. No era de extrañar que la gente buscara una excusa para criticarla sobre ella, y yo les había hecho el juego. Ella había intentado llamarme varias veces, pero yo no respondía a ninguna llamada ni a ningún mensaje de texto. Me sentía muy mal y esperaba que ese mensaje me hiciera sentir menos disgustada, pero los mensajes que mi madre me envió después solo hicieron que me sintiera peor con mi decisión. A través de sus mensajes me di cuenta de que estaba muy afectada. Decía cosas como que nunca esperó que hiciera algo así, que había creído que me había educado para ser amable y compasiva, pero que yo era todo lo contrario y que ya no podía creer que fuera su hija. Y entonces sacó la artillería pesada y me dijo que si mi padre estuviera vivo para presenciar este lado vengativo y malicioso de mí, estaría terriblemente decepcionado y ni siquiera querría estar relacionado conmigo. Eso me afectó mucho y sentí que estaba haciendo algo horrible. Empecé a replanteármelo todo y eso fue lo que al final me trajo aquí. En este momento, ni siquiera sé si fue correcto por mi parte no querer compartir mis fondos con mis hermanastros. No sé si debería arreglar las cosas con mi madre y los demás porque ya ni siquiera sé si puedo enfrentarme a ellos después de lo que hice. Pero también, esto podría ser una forma muy inteligente de tratar de manipularme. Y si lo es, definitivamente está funcionando. Por eso necesito que me ayuden. Porque ahora que todos tienen los hechos, por fin puedo llegar a una conclusión. Actualización 1. Muchos de vosotros me enviasteis mensajes muy amables y eso me hizo sentir mejor conmigo misma y con lo que hice. Supongo que necesito eso para ver las cosas como realmente son. Estaba a punto de volver a darle una oportunidad a mi madre solo porque quería ver lo bueno en ella y quería creer que no era una mala persona. Pero, ¿qué clase de madre dice y hace las cosas que hizo? Simplemente no es una buena persona y ya es hora de que lo acepte en lugar de intentar luchar contra ello. Así que la bloqueé para asegurarme de que no volviera a ponerse en contacto conmigo. Sabía que si volvía a mandarme un mensaje, solo sería para manipularme o para bajar ese post. No quiero quitar ese post. Quiero que siga ahí, al menos hasta que me pida perdón.
Ella sabe dónde estoy porque la madre de mi amiga le dijo que yo vivía con ellos, así que sabe dónde localizarme. Y a pesar de saber que si no se pone en contacto conmigo, lo tomaré como una señal de que yo tampoco le importo y que le importa más su propia reputación. Actualización 2. Así que han pasado 2 semanas desde que vivo con mi amiga y me he mudado de casa de mi padrastro. Después de ese post, tuve absolutamente cero contacto con todos los de mi familia. Fui a la escuela un par de días y me encontré con Emily un par de veces, pero me miró mal y fingió que no estaba allí. No es de extrañar, teniendo en cuenta que son expertos en fingir que no existo. Llevan 8 años haciéndolo. Ahora les debe resultar más fácil. En fin, mi madre vino a visitarme anoche. Llegó con una bolsa de plástico negra que la gente suele utilizar para la basura y la tiró en el salón, diciendo que tenía todas mis cosas sobrantes. Básicamente, todo lo que había podido meter en mi bolsa de lona cuando me iba de casa. Me sentí un poco insultada por el hecho de que hubiera utilizado una bolsa de basura para meter mis cosas, y mucho más cuando las tiró al suelo del salón, dejándome a mí recogerlas. Mi amiga y sus padres, que lo vieron todo, se escandalizaron. No les gustó nada el comportamiento de mi madre y se pusieron a discutir con ella. Le dijeron que, teniendo en cuenta que yo era su única hija, debería tener más compasión de mí en lugar de tratarme con tanta crueldad. La regañaron de verdad, pero ella no se lo tomó a bien. Les dijo que no tenían derecho a hablar de las técnicas de sus padres cuando eran ellos los que albergaban a una delincuente como yo. Casi me muero de risa cuando dijo eso porque yo no era ni mucho menos una delincuente. Yo era, literalmente, un estudiante erudito y ella lo sabía. Estuve a punto de mencionarlo yo misma, pero no tuve que hacerlo. Gracias a mi amiga, que me defendió. Regañó a mi madre y le dijo que estaba agradecida de que sus padres no se parecieran en nada a mi madre y tuvieran corazón. Se convirtió en una pelea de gatos, después de la cual mi madre se enfadó mucho y se fue. Me sentí muy agradecida por mi amiga y sus padres. No creo que fuera necesario que me defendieran, pero lo hicieron y no podría estar más contenta. Probablemente sea la primera vez en mi vida que alguien lucha por mí y fue muy conmovedor. En cualquier caso, no creo que mi madre vuelva pronto, porque después de la bienvenida que le dieron ayer, no me atrevería a volver a aparecer por aquí. Y espero de verdad que no vuelva porque ya estoy harta del drama. Quiero seguir adelante con mi vida y empezar un nuevo capítulo, pero no puedo hacerlo si ella sigue apareciendo una y otra vez. Así que rezo y espero que esta sea la última vez que me encuentre con ella. Actualización 3. Hola amigos, tanto tiempo sin veros. He estado desaparecida en acción durante bastante tiempo. Un par de meses, creo. Pero no podéis culparme por ello. Fue porque estaba aplicando a las universidades y tratando de entrar en una buena con una beca. Me había estado esforzando mucho y todo valió la pena. Ahora estoy en la universidad de mi primera elección y sí, sigo el plan que me había trazado hace un par de meses. La prima de mi amiga, que estaba solicitando ingreso en las mismas universidades, también ha entrado y vamos a alquilar un apartamento y a vivir juntas. Es una chica muy dulce y el hecho de que sea la prima de mi amiga es la guinda del pastel, porque así podré seguir en contacto con todo el mundo. Los últimos 2 meses han sido muy difíciles para mí emocionalmente, pero mis amigos me ayudaron a superarlo todo. Y no puedo deciros lo agradecida que estoy por tener a gente así en mi vida. Sé que muchas personas que tienen padres y familias terribles dependen de sus amigos para recibir apoyo emocional, pero yo he intentado evitarlo hasta ahora. Sin embargo, ahora que sé hasta dónde están dispuestos a llegar mis amigos por mí, siento que son mi familia. Siempre voy a estar agradecida por todo lo que la gente ha hecho por mí. En serio, no creo que hubiera podido llegar tan lejos sin la ayuda de todos. Y eso incluye a la gente de aquí que se puso en contacto conmigo a través de mensajes y me dijo cosas tan solidarias para ayudarme a superar esto. Es realmente extraño y divertido ver cómo mi propia madre ni siquiera se ha molestado en mandarme un mensaje de texto después de que me mudara. Ni siquiera le importó que lo hubiera desbloqueado y que pudiera hablar conmigo. Eso es lo poco que significó para ella. Pero ustedes y mis amigos me dijeron que tuviera fe en mí misma porque podía hacerlo. Es realmente bonito como extraños literales en internet hicieron más por mí que mi madre. Pero bueno, eso ya es agua pasada.
Estoy deseando empezar de nuevo aquí y estoy muy emocionada por lo que me depara el futuro.